Bienvenidos de nuevo acá al programa Apasionados, último programa de este 2022 y bueno, agradecidos como dijimos a cada uno de los siervos que están acá, los pastores que están acá, que vinieron, que separaron el tiempo de sus actividades y están acá con nosotros. Gracias, los bendecimos, bendecimos al equipo, que Dios multiplique todo lo que dan y edifican también al programa. Yo estoy agradecido por este año también, donde hemos conocido personas de bendición para nosotros que nos edifican. Y bueno, cerrar un año, ¿qué va? Excelente, bendecido. Y vamos por un 2023 llevando el mensaje de Dios, porque apasionados es llevar el mensaje de Dios en la modernidad, digo yo. Que rompamos el texto, ¿no? De predicar a los evangélicos, llama al mundo, llama a hacer cosas diferentes, llevar el mensaje en las redes, a los jóvenes en YouTube, para que el mensaje llegue, una modernidad, y podamos transformar vidas. Y bueno, el programa de hoy, como les decía, tema de padre, creo que es un tema fundamental, importante en la vida nuestra niñez. Yo creo que el padre cumple un rol tan fundamental, ¿no? Desde niño nos marca, yo digo que nos marca. Más allá de las madres, bueno, pero yo creo que el padre marca la vida de cada uno de nosotros. Marca, algunos lo tuvieron, otros no, algunos no lo conocieron. Ese alimento, es como un alimento, yo escribía, emocional, ¿no? No voy a hablar de mí, pero yo quiero abrir ya con esto. Yo no tuve padre, yo tuve un rechazo, hasta que mi papá partió, toda su vida me rechazó. Y marcó mi vida, porque a través de eso yo he entrado en cosas que no debía, porque he entrado en angustia, en tristeza, ¿no? ¿Por qué papá no me quiere? ¿Por qué papá no me busca? ¿Quién es mi papá? ¿Por qué papá no me da cariño? ¿No? Entonces, entras en maldiciones, por decir, en ataques de pánico, que sufrió pánico, depresión. Muchas veces intentás no vivir más, ¿no? Médicos, pastillas, muchos años de mi vida, por la falta de un padre. No entender ese amor de padre. ¿Cómo marca? Hasta que conocimos, ¿no? a nuestro padre espiritual, ¿no? A Dios. Y Él también cambia la vida, ¿no? Llena ese vacío. Y me gustaría ya abrir así, y el que se anima a agarrar primero la posta, ¿no? ¿Cuántos tienen a sus padres hoy con ustedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y vos? Sí, sí. Después no tienen padre. No. Bueno, y ese, ¿no? Ezequiel. ¿Y marcó el padre? ¿Quién quiere ganar? ¿Tu relación con tu padre? La relación con mi papá es muy estrecha, somos muy amigos. Mi papá trabajó toda su vida, él tenía camiones, entonces viajaba. En mi infancia casi no lo tuve porque viajaba, tenía que viajar, llegaba el sábado, el viernes de viaje y el domingo volvía a salir. Pero hoy, ya con casi 80 años el viejo, hemos hecho una relación de estar mucho tiempo juntos, de compartir, de confiar cada vez más. O sea, quizás ese papá que no tuve en la infancia, pero por cuestiones laborales, no es que no lo tuve porque no quiso. Creo que se preocupó, trabajaba para que podamos tener lo que hoy tenemos, y sobre todo mi papá siempre me marcó en 2 o 3 puntos en mi vida, que fue la palabra, que tú sí sea sí, tú no sea no, el trabajo y el esfuerzo. O sea, son 3 palabras que me enseñó a que para poder lograr las cosas uno tiene que trabajar. Y ese, para mí, son 3 ejes que en toda mi vida están marcados. Y un tipo que, amigos de él o conocidos de él, siempre me decían: tu viejo es el tipo que yo quisiera tener como socio. Esas cosas hoy, digamos, son difíciles, ¿no? De poder tener un tipo honesto, íntegro, bueno, digamos, con un corazón enorme, y muy limitado porque él tiene, creo que 2.º grado hecho, y logró todo lo que logró a través del esfuerzo y del trabajo. Llegó a tener una empresa muy importante de camiones y hoy ya está retirado. Hoy estoy, digamos, dándole una mano en terminar de cerrar todo ese negocio que hizo en su momento, pero eso para mí es fundamental, ¿no? El esfuerzo y el trabajo, y la transparencia, ¿no? ¿Y el amor? ¿Papá dio amor? Y papá dio amor a su medida porque él no había recibido amor, porque él perdió a su papá cuando tenía 7 años. Entonces el amor él demostraba amor
a través del trabajo, digamos. Eso era muy pocas veces, o sea, hoy ya de grande me abraza más y cada vez que me abraza se larga a llorar, ¿no? Pero es porque él no vivió ese amor con su papá, que cuando mi papá tenía 7 años mi abuelo falleció, entonces quedó ese vacío. Dentro de lo que él aprendió, yo sé que él y hoy me llama, ayer me llamó a la tarde, noche era, ¿cómo está? ¿Cómo están los nenes? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo va todo? Y es una manera de dar, quizás una vez espera el amor desde otro lado, ¿no? Tiene que saber empezar a descubrir ese amor. Y saber, yo hoy lo veo a papá, no sé cuánto tiempo más lo voy a tener, y de tratar de disfrutar cada minuto de ese tiempo con él. ¿El papá estaba en las cosas de Dios? ¿Sí, Mi no? papá es cristiano, nunca se involucró en nada de la iglesia, sí iba a la iglesia, un hombre de oración de que siempre está orando, pero nunca fue un líder. Pero cuando vos eras iglesia. niño, ¿recordás? Nada. No, él siempre se enfocó al trabajo, digamos. Y como decíamos, ¿cómo marca eso, no? El no dar amor, bueno, a él, a tu papá también seguramente, los abuelos, no dar amor, y venimos con eso, Exacto. ¿no? Fríos. Pero ¿cómo Cristo nos cambia acá? Exacto. ¿No? A ver, César. Y yo vengo de una infancia difícil, ¿no? Que estamos hablando, soy de la provincia del Chaco. Mi papá falleció joven los dos, no pudieron disfrutar el momento de su vida, tuvieron problemas, complicaciones que lo llevaron a evadirse de su familia, como que se aislaban, ¿no? Y un poco traigo esa carga, ¿no? Yo también de todos esos momentos que vivieron ellos. Mi papá murió de cirrosis a los 43 años. ¿43? Sí, y bueno, muy joven. Igual me dio todo lo que yo necesité siempre en mi infancia, fueron muy buenos, fueron años felices, ¿no? ¿Tenés lindos recuerdos? Sí, de eso tengo lindos recuerdos. La mayoría, los otros los aislé, viste, como que también Dios me dio la posibilidad, viste que cuando llega cada año uno hace un balance anual de todo, ¿no? Y bueno, y al año de eso, mi mamá falleció en un accidente de tránsito acá en Varela, también con 50, le llevaba 9 años, ella sería 43, 52 años, jovencita. Que no pudo disfrutar tampoco su vida, yo no le pude dar, en ese momento recién empezaba, yo había venido de Malvinas, viste que soy veterano de guerra, entonces como que todo se me cerraba, viste que no había una apertura a todo esto, y no era cuestión de plata, porque viste que gracias a Dios siempre Él me bendijo en esa área, ¿no? Y bueno, y después también me casé en el año 83, él falleció en el año 86 y ella en el 87, yo me casé en el 83, pierdo un hijo a los 2 años de edad, ¿viste? Ahora tendría 30 años y 30 y pico de años, entonces como que se me cerraban todas las cosas, ¿viste? Y el veterano de guerra vive cosas que no vive el común de la gente, entonces en insertarme en la sociedad fue difícil, al no tener una familia de contención, hacer las cosas a mi manera, ¿viste? Que era una persona muy rebelde, Sí. no entendía, Dios me castigaba, se ve que me castigaba y no lo entendía, hasta que el año 98, bueno, tuve que tocar fondo y necesité de ayuda, ¿viste? Y ahí, bueno, aparecieron unos hermanos que siempre lo digo, ¿viste? Jorge Tanda, que fue un hermano de bendición, que el haber conocido a mi esposa hace 22 años fue también el cambio, ¿viste? Que yo necesitaba para poder salir de todo esto, ir a un encuentro y bueno, y conocer a mi padre espiritual, aceptar a Cristo en mi corazón, cambiar mi estilo de vida, mi forma de El pensar. ADN, ¿no? Romper con toda esa cadena que... Eso es tremendo, ¿viste? Entonces empezaron a cambiar mi vida, empezó a cambiar completamente, 180 grados, y bueno, fue algo que me sirvió, y conocer a Roberto Orvillé, mi padre espiritual, conocer su familia, amarlos a ellos como parte de mi familia, me cambió todo completamente el panorama. Dios cambia, ¿no? Dios cambia nuestras vidas. Ahora yo te pregunto, vos cuando estuviste, ¿no? En las Malvinas, ¿tu papá estaba como? Claro.
¿Te aconsejó? ¿Hablaste algo con él antes? Sabés que no, tenía poca comunicación con mi papá en cuanto a hablar, pero él me daba todo, ¿viste? Como él salía a trabajar y me daba todo. Todo lo que necesitaba me lo daba. Habrá sido Y difícil cuando para tu llegué papá. a Malvinas fue una casualidad, porque yo entré en la conscripción en el año 81, entré en el CIFIN acá, estaba ahí en La Plata. Y cuando me dicen tenés que ir a Río Grande, Tierra del Fuego, ¿viste? Río Grande yo buscaba, digo, Córdoba debe ser ahí, por ahí, ¿viste? Buscaba Río Tercero, Río Cuarto, Río Quinto, Río Grande. ¿Dónde Río- está? Está por algún Claro, río, después ¿no? empezaron a dar la solomera, ¿viste? Para el frío. ¿Qué pasa? Y me mandaron allá al sur, estuve un año y medio allá, no te dan licencia para venir a ver a tus familiares, o sea que no tenía contacto tampoco con mi papá, mi mamá. Bueno, fuiste como soldado, digo. Fui soldado, hice la conscripción ahí en el BIN 5, en el batallón de Infantería Marina, y yo tenía la baja el 1 de abril del 82. Ya teníamos la experiencia de haber participado de la guerra del conflicto con Chile también, viste que estábamos en el 81, hacíamos guardia ahí en la frontera. Y bueno, y el comandante Robacio, que era el comandante de Batallón 5, se ofreció de voluntario para ir a Malvinas. Yo llegué a Malvinas el 8 de abril. Ah, llegaste a Madrid. Claro, llegué a Malvinas en Sapergil, a 7 kilómetros del puerto argentino. Y fueron terribles cosas que viví ahí, ¿viste? ¿Estuviste Después bien? estuve 9 días prisionero de guerra, donde volví acá al continente en el Bahía Paraíso. Me mandaron de nuevo a Coso y el 1 de julio del 82 vi recién por un año y medio que no veía a mi papá. Y cuando llegué al barrio ahí en Villa Aurora, ahí en Florencio Varela, viste que fue eran las 2 de la mañana, llegué, como si fuera, viste, escondido, porque el ejército, la armada nos mandó como escondido. Salió todo el barrio a la calle, viste, era un día de júbilo, yo qué sé, había venido el hijo pródigo, no sé qué hacer. Y eso también me confundió, eso también me confundió después de mucho tiempo. ¿Tuviste miedo? Sí, sí. Lo primero que tuve miedo. Pensaba en qué, porque yo lamentablemente, y eso no lo pude contar nunca, pero ahora lo cuento, que yo juntaba los pedazos de cuerpo humano en un tacho de 200 litros y lo tirábamos en una fosa donde es la fosa ahora del soldado desconocido, ¿no? Y bueno, eso te queda marcado para toda la vida, ¿no? Son cosas que solo Dios te las puede sacar, ¿no? Entonces, bueno, llegué acá y como que viste, hicieron una fiesta, todos me traían, el vecino de enfrente me traía milanesa, el otro mi mamá me hacía papas fritas, me traían postre, me traían regalos, golpeaban a la mañana, me traían desayuno, viste, parecía yo. Y bueno, me gustaba. ¿Papá abrazó esa llegada o no? ¿Recordás? Sí, me acuerdo, estaba mi papá y decía, mi papá abrió la puerta y decía, Carmen, vino tu hijo, viste, y gritaba y no sabía qué hacer, si cerró la puerta, si abría la puerta, si abrazarme, si decirme. Y ellos no sabían que yo había venido. Y no sabían que estaba vivo tampoco, ¿viste? Como que la armada tampoco le daba información. Pero bueno, yo lo tomo como una experiencia buena, ¿viste? Porque me cambió la vida a mí también completamente en la parte económica, en la parte social, en la parte y bueno, y el haber conocido a Roberto y bueno, y que él me pueda también tener confianza en la parte espiritual y que nos ponga de pastores también fue algo tremendo, ¿no? Una bendición. Ahora vamos a llegar a ese punto donde todos nos convertimos en Cristo, ¿no? Ahora vamos a llegar. Quiero hablar de cómo marcó nuestro padre y después sí vamos a llegar a ese punto en lo espiritual también. Sí, yo le agradezco, porque el veterano de guerra, viste, que es como que da lástima muchas veces, viste. Quiere conseguir, tiene mal enfocado su futuro, porque como que quiere conseguir las cosas por lástima. Y nosotros nos ganamos el derecho de haber participado de esa guerra inútil, ¿no? Porque es una guerra inútil, pero yo me lo gané el derecho. ¿Con cuántos años? Y con 20 años tenía, Tan chiquito. en ese momento. Tan chiquito. Tenía miedo también, ¿Y no tenías horror, una terror. preparación militar detrás? No, estaba la conscripción, lo único que tuve que de beneficio de los demás, de diferencia con los demás, fue el tema de que hacía un año que estaba en la conscripción. Y los que fueron algunos también de la clase 63 que tenían un mes nada más, pero eso fue la diferencia nada más. Pero bueno. Sí, la instrucción militar, Sí, digamos, de Dios me cuidó a él también. ¿Viste?
Yo después en el tiempo veo como que Dios, viste, me sacó de muchas situaciones. Sí, bueno, ahora te voy a seguir preguntando de esa parte, ¿no? Conocemos a Cristo. De que, ¿vos, Miguel? ¿Tu papá? Mi papá. Bueno, yo sé que todos van a decir lo mismo. Me reflejo mucho lo que dice él, porque mi papá trabajó mucho toda su vida, era de armada y nunca estaba. Mi mamá sí, mi mamá nos llevaba al colegio, lo que hablamos recién. Nos llevaba, nos aconsejaba, nos daba el permiso para ir, para salir, todo fue mi mamá. Y cuando venía mi papá, era cada 15 días o una semana venía, depende de los viajes que hacían. Pero a lo que vamos es que no tengo una cicatriz, no tengo operaciones, significa que me cuidó, que dio todo lo que pudo económicamente, no nos faltó nada. Era de esa época que decía la cultura del trabajo, su padre va a trabajar, así que ustedes tienen que hacer esto. Su padre siempre me quedó grabado, porque papá va a trabajar y ustedes rompen las zapatillas y rompen esto, y su padre tiene que... Y bueno, y se iba temprano y venía tarde, nosotros no lo veíamos, pero sí después con el tiempo que fuimos creciendo nos fuimos conociendo. Pero exactamente lo que decía acá el hermano, que viene del campo, levantarse temprano, castigos, nada de afecto, nada de nada. Y eso es lo que, digamos, un padre ofrece, porque nadie da lo que no tiene. Y yo no lo entendía, porque yo tampoco estaba en las cosas de Dios. Total, un abrazo del papá que me podía dar, nada. Digo, ¿para qué me va a abrazar? Pero con el tiempo, cuando vamos creciendo, nos damos cuenta de que un abrazo del padre es tremendo, es tremendo. Tal es así de que, bueno, fuimos creciendo, yo me casé, me fui a vivir ya a Calzada, él empezó a empeorarse, los médicos decían que no coma esto, que no coma, y yo compraba salamines, compraba queso y le traía y comíamos salamines, y él empezaba a hablar de Dios y le empezaba a abrazar. Y cuando yo lo abrazaba, él decía, bueno, vamos a comer. Y a la otra semana venía y lo abrazaba, hasta que los segundos iban durando el abrazo. Y ahí ya conseguí que él me abrace, porque él no me lo daba cuando yo era chiquito. Entonces, el tema fue cuando le dije, te amo. Te iba a preguntar eso. Digo, papá, te amo. Me dijo, ¿qué le pasa? Dice, ¿cómo me dice te amo? ¿Qué se volvió usted? Me dijo. Y yo dije, ay, que metí la pata. Y después a la otra semana viene, y cuando me vuelvo, y bueno, papá, me digo, chao, te amo. Y no le di tiempo a que me diga nada y me iba, ¿viste? O sea que cuando le enseñé a abrazar, le enseñé a que él me diga que me amaba, y yo le decía que yo lo amaba, ahí ya empezó a deteriorarse. Estuvo internado en terapia intensiva y nos avisaron de que ya no pasaba, pero tenía, ¿viste ese equipo que marca los latidos? Entonces entrábamos. Marca paso, ¿no? Sí, algo así tiene. Y yo le hablaba. Le decía, papá, te doy gracias por todo lo que hiciste por mí. Y subía así, los latidos. Y bajaba. Digo, te amo muchísimo. Y ahí otra vez. Y le di todas las gracias. Pero le dije a él, nos vamos a encontrar. Porque ya lo habíamos entregado a Dios. Y nos vamos a encontrar. Y bueno, y partió, yo sé a dónde está. Y ese día que estábamos en la sala de velatorio, mi papá espiritual, creo que había perdido a la mamá, había fallecido tu abuela. Yo estaba ahí, me entero, y fíjate vos, que yo ya de pasar a tener 3 padres, mi padre carnal, mi padre espiritual, mi padre eterno, pasé a tener 2 ya, mi padre espiritual y mi padre eterno. Entonces dije, bueno, ya está, no dejé ningún pagaré firmado acá con mi papá, porque todo lo que hice, lo hice estando vivo, y disfrutamos los salamines que los médicos no querían, disfrutamos del abrazo, y cuando ya estaba ahí, como que Dios lo preparó para llevarlo. Y ahí fue que hablé con mi pastor, y le dije, pai, ¿qué pasó? Y no, mi mamá falleció. Le digo, ¿quiere que lo lleve? Y lo único que me dijo, que la primera vez que me dijo que si yo estaba loquito. Me dice, ¿estás loco vos? Le digo, lo llevo, pa. Total, ¿qué iba a hacer yo? Ya está. Y me dijo que no, que me quede ahí nomás con mi papá. Pero del amor que tenía para 3 padres, ese mismo amor quedó para 2.
Y de ese momento lo adopté como mi papá. Yo a veces le digo pastor frente a los demás, pero cuando estamos íntimamente es mi papá. Le hablo como papá. Pero sí, revertí todo lo que mi papá trajo del campo. Lo revertí todo, le enseñé a decir las palabras, le enseñé a abrazar. Y eso yo lo paso ahora a mis hijos. Ya están grandes, están todos casados, pero cuando puedo lo tengo abrazado 3, 4, 5, 10, un minuto. Y ese te amo también. Y él te amo. Y él te amo a todos. También. Qué bárbaro. Ahora después vamos ya también donde nos convertimos. Pues yo tengo 37 años, yo nunca abracé a mi papá. Y tampoco nunca le dije te amo, tampoco me respondió. Sí que nos vimos, nos encontramos con mi papá, ha ido a ver. Mi papá vivía acá a la vuelta. Yo creo que lo conocí. Sí. Solo Dios sabrá por qué nunca se acercó a mí. Porque era pasar por las cuadras y yo jugando a la pelota. ¡Ay, papá! Y él pasaba en la camioneta. Y yo terminaba de jugar a la pelota y me iba a encerrar en la pieza a llorar. Triste, triste. Y nunca tuve la posibilidad de decirle. Sí le pedí perdón. Falleció mi abuelo, lo vi y le pedí perdón. Porque recibí la palabra, yo ya convertido en Cristo. Debemos de perdonar y yo tenía esa odio, sentía esa mi papá. Yo si lo agarro, lo mato a piña. Pues ya pasó a ser odio. De ¿por qué no me da más? A te voy a... Y le fui a pedir perdón. Y recibí otro rechazo él. Pues se reía se reía. Pero hoy partió con el Señor, no lo vi, me enteré de la noticia, yo estando en el trabajo, mi papá partió. Fue un golpe duro, pero yo por parte dije, yo hice lo que tenía que hacer. Y a veces también la ausencia de un padre también enseña, Sí. digo yo, porque hoy con mi hijo, yo no recibí ese afecto, pero hoy con mi hijo yo, amor, te amo, como decís vos, por ahí ese te amo fue importantísimo. Importante. Fue importantísimo. El abrazo. Siempre soñaba yo con esto, que mi papá venía a mi casa, nos abrazábamos. Jamás pasó en la vida real. Sí tuve. Creo que parte de lo que estamos viendo hoy como sociedad es parte de que los padres no hemos tomado, digo no hemos tomado generalizando, ¿no? O sea, cada uno, pero no se ha tomado el rol de padre y familia, ¿no? O sea, creo que es un gran dilema y una gran responsabilidad para la iglesia, que somos el último reservorio de valores y de familia en la sociedad, a volver a reconstruir eso, a volver a reconstruir la mesa, a comer, a compartir, a escucharnos. El amor. El amor. Afirma el carácter de la hija mujer y del hijo varón. Y el juego, sí, algo más. Perdón. Hoy en mi casa van a venir todos los chicos. Estoy cerca de todos, o estoy ahí, pero no... ¿Cómo se explica? Estoy ahí, pero no cerca de todos. Algo así quiero decir. Dejo que vivan su vida, pero yo sé que en cualquier momento ya me separo, ¿sabés que Y vos estás. pasa esto? Y tenemos esta idea, y vos que... Y ahí ya estoy, pero lo dejo que viva. Estoy cuando me necesitan, estoy. Estoy, porque es bueno lo que dice él. El papá tiene que estar. Tiene que estar. Como no estuvo conmigo, yo hago lo que no pudo hacer mi papá, no lo que no quiso quizás. Pero sí estoy atento a todo. Y eso lo enseña también, yo creo que también uno lo aprende entrando en las cosas de Dios, ¿no? Estando conociendo de Cristo, uno aprende esas cosas, ¿no? ¿Tu papá? Me voy así, Es un tema que me dio un golpe bajo. Coma, Es un primero tema coma cuando también. hablo del padre es un tema. Yo cuando digo, ¿sabes? Cuando comparto Mati lo sabe, comparto una palabra del padre, en la iglesia me quebranto. No puedo avanzar. Me quebranto y te voy a hacer una fuerza porque es tremendo para mí. El padre mi papá se separó, mi mamá cuando yo tenía 14 años. Desde ahí seguía a mi papá. Mis hermanos siguieron a mi mamá y yo seguía a mi papá siempre. Y fuimos padre e hijo, amigos, hermanos, todos. Éramos todo, el papá era todo. Por eso que en un punto me pongo a meditar en esto y era como que había hecho una idolatría. Él era todo. Era todo. Mi mamá pasaba un año que no la veía, no me importaba eso, pero estar con mi papá era todo. Y el día de mi papá partió cuando yo tenía 35 años. No estábamos en las cosas de Dios, ni él tampoco. Por eso que es una historia
larga, porque le quiero contar, depende de eso, de cómo llegué a Cristo, cómo llegué al Señor. Entonces, bueno, es un poco lo que contaron ellos, era el trabajar, estar en su trabajo, verlo, levantarse temprano, ir a trabajar, volver, frío, bajo tormenta, con calor. También coincidimos, ¿no? Debe ser de esa generación, de no recibir un abrazo, una palabra de afecto. Era más que nada, él te veía mal y en vez de darte un abrazo te traía un regalo, una pelota, te traía algo, ¿no? Como que con eso suplantaba eso, pero después, bueno, pasamos muchos momentos pasamos necesidades viviendo solo. Y había noches que teníamos mate para cenar y pedazo de pan. Y cuando había para comer, me acuerdo que jugábamos a las cartas, chinchón, a ver, que perdía la baba a los platos. Eran 2 platos nada más, ¿viste? Porque perdía le llevaba mate al otro, ¿viste? Una cosa así. No, qué difícil es eso, estar con tu papá y pasar necesidad y ver a tu papá pasando necesidad y decir, si mi papá no puede, ¿qué hago yo? ¿No? Como lo tenés ahí, arriba, el héroe, y está pasando esa Y necesidad. sí, era para mí. Y yo lo miraba y era como vos decís, tu héroe, ¿viste? Tu papá era tu héroe, más allá de que no tenía un abrazo, no era el papá, capaz que el perfecto, pero uno lo veía así, lo veía perfecto. Y bueno, después entendiendo que mi papá tuvo una historia terrible, que yo conocí esa historia a través de una tía abuela. Mi abuela a los 14 años la lleva un hombre de 75 años, la lleva a La Pampa y la vende a una tribu nómade. Y mi abuela es violada y tiene 2 hijos, y uno es mi papá, por esta tribu, y la dejan tirada en el campo. Mi papá 2 años, mi tía creo que tenía 3 o 4 años, comiendo de la basura. Y es abandonado ahí en medio del campo comiendo basura, hasta que viene un varón, que fue mi abuelo que nos dio el apellido, y la trae para acá, se enamora, ya creo que tenía 16, 17 años, y trae a mi abuela con mi papá y no recibió su afecto de padre también, ¿no? ¿Y cómo, Miguel? ¿Llegaste a decir te amo a tu papá? Y llega a decir te amo, ¿sabe dónde? En el hospital de Doña Tibia, el que estaba yo no estaba muy lejos de las cosas de Dios, pero él tuvo un cáncer fulminante que en 6, 7 meses se lo lleva. Entonces ahí en el hospital yo hago una oración, no estando en la cosa de Dios, digo, Dios, llévatelo, porque así no lo quiero ver sufrir más. O lo curás, o lo levantás, o te lo llevo. Y esa noche le agarro la mano, le dije, papá, te amo, y como que lo solté, ¿no es cierto? Porque estaba todo entubado esto. Y hago esa oración. Y al otro día él me dice, negro, decirle a los médicos que me desconecten, estaba todo conectado. El médico dijo, me dice, ¿él te pidió eso? Sí, lo desconectó, le acomodó la cama, le doy la mano, y ahí se empezó a dormir, pero él me dice antes, ahí me vienen a buscar. Yo siempre lo cuento esto como un testimonio porque es poderoso, es tremendo. Dice, ahí está en la ventana, ahí me vinieron a buscar. Yo estando lejos de Dios interpreto que eran 2 ángeles que lo venían. Había un biombo tapando la otra cama y él mirando hacia arriba ya me dice, ahí me vienen a buscar. Yo, papá, te amo, se durmió, fue con una paz. Bueno, después de ahí es tremendo lo que viví 7 años después en el encuentro. Ah, sí, pues de ahí vamos a llegar ahora. Ahí vamos a llegar a eso. Y un día siento la voz del Señor que me dice, ahí está lo que va a llenar ese hueco. Y me muestra a Nacho, Juan Ignacio. Me muestra a Juan Ignacio, Juan Ignacio tenía 1 año, ese es el que va a llenar. Ahora, Juan Ignacio es conmigo como yo era con mi papá. Así de unidos, jugamos la lucha, jugamos a la play, nos quedamos hasta horas jugando a la play, siempre me gana. Pero quedamos, bueno, así como yo era con mi papá, él es conmigo. Y yo veo una foto de mi papá cuando era joven, porque tengo una foto, tenía 20 años, y vamos a llegar después a eso. Y es Juan Ignacio, es igual cuando era joven. Qué lindo ese fue eso, lo ¿no? que terminó de llenar. Mirá si no conocíamos a Cristo. Pero pasa. Y yo tuve 7 años de duelo que no podía salir. Yo me quería, me daba la cabeza contra la pared, quería ir con él, mirá lo que es locura. Importante, y gracias a Dios, ¿no? Bueno, Ezequiel, admiramos a tu padre, damos gracias también por tu padre. Sí.
Pero papá, antes de conocer Papá. a Cristo, ¿recordás? Vos eras muy chiquito, ¿no? Vos naciste ya Claro, estando en la sí, cosa de muy Cristo, chiquito. ¿no? Sí, 5 años yo tendría. O sea, de eso para atrás tengo Poco. recuerdos, claro, Poco. muy escasos, pero así era la economía y la manera que vivíamos, escasa también, así como los recuerdos que tengo, ¿no? La suma pobreza, ¿no? Siempre cuento de, quizás todos lo tienen, ven ahora, o la familia, o mi papá, y no saben de dónde salió, no conocen la historia, ¿no? De allá por Pontevedra, si alguno conoce, donde el Mirá. diablo perdió el poncho. Los invito acá abajo voy a poner, nosotros estuvimos entrevistando a tu papá, Sí. y ahí está toda la historia. Ahí, bueno, no lo voy a ¿De contar dónde nace- entonces. de dónde nace? No. Claro, no, bueno, de la pobreza misma. Para mí, papá es como los padres, ¿no? Presentes, es un héroe. O sea, lo pondría, pensaba, ¿no? En esto hablar de un héroe en la lista de Hebreos, ¿no? Un héroe de la fe, porque para mí es sinónimo de fe, esfuerzo y perseverancia. O sea, lo que hoy donde Dios lo puso para mí es un elegido, no puedo decir otra cosa. O sea, siempre decimos lo mismo, papá es todo lo que se propuso, lo conquista, cada sueño que tuvo es conquistado, es alcanzado. Creo que tiene, decimos, un Dios aparte, ¿no? Él tiene un Dios aparte, porque todos decimos, no, estás loco, y sí, para nosotros es locura, ¿no? Como decía Pablo, es locura, pero es poder de Dios, ¿no? Toda esa fe que él tiene para hacer cada cosa en medio de pandemia, en medio de la situación económica, todo lo que se propone lo alcanza. Y para mí fue siempre eso, siempre ver nacer entre las sillas de la iglesia. Tu vida. Sí, mi vida fue moverme entre el altar, entre los instrumentos. Ese fue mi papá. Si tengo que dar un ejemplo, yo me crié en la iglesia y gracias a Dios nunca me aparté, pero no porque ellos me hayan obligado, ni mamá ni papá, ¿no? Sí. Pongo a mamá también, ¿no? Como una base Sí, firme, sí. ¿no? Sí. Porque creo que como decía Pablo, ¿no? Es también el hombre, la mujer es la familia. Creo que hoy Dios está llamando a las familias. Antes quizás era el pastor, ¿no? Era el hombre. La visión nos cambió mucho, fue algo íntegro de involucrar a la mujer, de involucrar a la familia. Pero bueno, es eso, a mí me marcó mucho el hecho de papá entregarse a Dios en cuerpo, alma y espíritu, entregado completamente a Él. Qué lindo hubiera sido si nuestro padre, ¿no? Así hubiera pasado como vos. Claro, si yo escucho los ejemplos, tengo historias de discípulos y de gente, mismo lo que escucho acá con amigos, ¿no? Que no conocía, y digo, wow, qué duro habrá sido, ¿no? Pero sabes que me enseñó también a compartir a mi papá con las demás personas también, que lo adoptaron, o sea que como un padre los adoptó como un hijo, y papá es el hijo de todo, ¿viste? Tengo un montón de hermanos, porque todos me dicen, bueno, Glicé somos un montón. Creo que él es Guille González. González Glicé, ¿viste? Pero pasa que tu papá tiene esa paternidad espiritual, innata. O sea, no es mi padre espiritual, pero yo hoy venía pensando en el Sí. punto, y digo, qué tipo diferente, ¿no? O sea, porque tiene un amor, una escucha, una sabiduría tan especial. Sí, es un elegido, para mí es un elegido, y bueno, ya conocí el testimonio, Sí. y cómo él se metió a estudiar la Biblia estando trabajando en el puerto, y bueno, él es eso, es su vida entregada a Dios, no puedo decir mucho, ¿no? Porque es lo que... Te voy a explicar ahora en el camino, con César Monroy. Te invito a este lugar, un lugar de intimidad. ¿Está pasando lindo? Sí, excelente. Sí. Sí, una tarde amena, ¿no? Diferente, pero en paz, En paz. armonía. ¿Cómo está mi vida en este momento? Yo armé este lugar y armamos este lugar para estar en un momento más de intimidad con nuestro Señor, ¿no? Y recién preguntaba si había algo que nos hubiera gustado preguntarle a papá o charlar con papá. Ahora yo te hago una pregunta acá, que estamos acá. ¿Te hubiera gustado que tu papá te hubiera dicho algo? ¿Te hubiera gustado que tu papá te diga, bien, hijo? Sabes que han pasado muchos años, ¿no? Porque ya te digo, él falleció en el 86.
o sea que han pasado casi más de la mitad de mi vida. Y bueno, y como Dios me sanó en todas las áreas, ¿no? Por eso te decía que lo único que me hubiera gustado hacer era pedirle perdón. Pedirle perdón. Pero a él personalmente, pero yo sé que él me escucha, ¿no? Él te escucha. Y él está conmigo, acompañándome. Ah. Y que vamos a estar en el día final. Juntos. Y que todo lo que estamos haciendo ahora no es en vano. Entonces agradezco al papá, a Dios por haberme recogido de todo esto, traído a su ministerio, ¿no? Y por eso le digo, nunca voy a dejar de agradecerle y nunca voy a dejar de predicar la palabra. Amén. Entonces la palabra es amor, Dios es amor y le digo a mi papá que es amor. Yo quiero hacer algo ahora. Yo te voy a dejar solo ahora. Yo quiero que... Está bien, ¿no? Uno pastor, pero yo quiero que abras tu corazón, ¿no? En este momento de intimidad lo hice para cada uno de los invitados. Y quiero que abras tu corazón, yo me voy a correr, te voy a dejar solo. ¿No? Te voy a invitar a que te pares. Sí. El espejo. Te olvides de las cámaras, ¿no? Que entres ahí un momento, no hace falta apurado, tomes tu tiempo. Y que mires a esa persona que está en el espejo. Si esa persona está en el espejo, fuera tu hijo, ¿qué le dirías? Le diría que hay un camino distinto, ¿no? Que yo he tenido muchos contratiempos en la vida, pero que he conocido a un Dios diferente, he conocido a un estilo de vida diferente y que me ayudó completamente a cambiar mis pensamientos, mi forma de vida, mis emociones, a sanar todo lo que tenía que sanar en su momento, a vivir en paz, en armonía y que a partir de este tiempo el cambio de naturaleza, el cambio de pensamiento me ayudó a formar una familia hermosa, a sanar todas las heridas de mis hijos, a que ellos puedan ver en mí a un padre que los comprende, que los entiende y que realmente con Dios se puede, que Dios es amor, que Dios es una oportunidad y que nos da oportunidades todos los días. Y que nunca voy a dejar de agradecerle a Dios por todo lo que me dio y lo que me sigue dando y que todos los días nos bendice. Así que los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.